Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fabián Alberto Rivas Jau. Actualmente pertenezco a la Universidad Autónoma de Campeche como estudiante. Estoy en la Facultad de Enfermería y estoy estudiando la licenciatura en Fisioterapia. Hoy les vengo a hablar en este video sobre la valoración del dolor lumbopélvico y pélvico y sobre la exploración de la pelvis y vagina y perine. Claro. Este video es a cabo por la materia de ginecobstetricia que actualmente estoy cursando en octavo semestre. Empezamos con la valoración del dolor. ¿Qué es la valoración del dolor? Aquí vamos a utilizar, se divide en 4 partes. ¿Qué es la valoración del dolor? Que ya en estos semestres avanzados debemos de saber que todo se valora mayormente por la escala general de EVA, el cual se mide por un grado de 10. Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 0 es un dolor que no haya, no existe, no tenemos dolor, sin dolor. Y va aumentando. El 5 es un dolor soportable, que podemos soportar nosotros. Y 10 es un dolor inimaginable, el peor dolor que hemos sentido en todo momento. Claro, ese es el primordial momento que le vamos a preguntar al paciente. ¿Cómo siente su dolor? Y nosotros ya sabemos que está en la escala de EVA y le preguntamos del 0 al 10. 0, que no vale nada, no hay ningún dolor, ni una molestia. 5, que es un dolor soportable, que podemos soportar sin problema. Y 10, que es un dolor inimaginable, el peor dolor que hemos sentido en nuestra vida. Y el paciente nos dice, no sé, pues un 3, un 5, un 6, el máximo que sentí un 8, por gatos, por momentos, etcétera, ¿no? De ahí empezamos con las zonas anatómicas. Aquí le preguntamos al paciente, ¿dónde te duele? ¿Dónde es el dolor? Y le vamos a dar un plumón, específicamente de un color, para saber nuestras marcas, donde vamos a encontrar el dolor y sus marcas de él. Le vamos a decir, en la zona pélvica y en la zona lumbar, márquenos el punto donde le duela a usted, para usted le duele. Y él nos va a empezar a marcar las zonas donde le duele a él. Y ahora pasamos al otro punto, que es la palpación o tacto. Aquí vamos a agarrar otro pulmón de otro color o otra tinta, como queramos verlo, y vamos a palpar las zonas donde él nos dijo que le duele. Por lo regular siempre va a ser en el ligamento inguinal y en el sínfisis de pubis, donde va a haber un dolor más que nada referente. Empezamos a palpar, a hacer ciertos pellizqueos, no pellizcar, pellizcas apenas hacer un pinzamiento leve para determinar las zonas, y nos va a decir si le duele acá, marcamos, si le duele acá, marcamos, para saber exactamente dónde está el dolor y no referirnos a toda una zona, ya hacer específicamente el dolor. Y las pruebas, ya los test que vamos a trabajar, que estos tests son más específicos y nos va a permitir determinar como tal si hay un dolor o no, si hay un problema, ya sea funcional, que vamos a tener un test de funcionalidad, un test de provocación y un test de palpación, que este test de palpación va a ser más enfocado para enfocarnos más a la zona específica donde palpamos y dolió. Vamos a hacer un test para en verdad saber si es en esta zona, en ese punto que marcamos, o en sus alrededores, o es en el punto concierto con tal. El test funcional, vamos a hablar a la funcionalidad que tiene el paciente al hacer las cosas, y el de provocación, vamos a nosotros hacer ciertos movimientos con el paciente y provocar ciertas cosas y saber si en realidad hay un dolor que él nos dice o no hay dolor, y saber qué es lo que está sucediendo. Ok, a continuación seguimos con el test funcional, el de provocación y el de palpación. Vamos a seguir abarcándolos más a fondo para entender cómo funcionan y qué se necesita hacer. Bueno, vamos a iniciar con el test de provocación. Este test vamos a iniciar con el test de provocación pélvico posterior. Ok, el paciente se va a encontrar en camilla de cúbito supino. Perdón por el muñeco de pruebas, es que pues no conseguí uno, pero vamos a hacerlo con este muñeco para que se den una idea de cómo se va a efectuar. Lo que vamos a hacer es, el paciente se encuentra de cúbito supino. Por lo regular estas pruebas son para embarazadas específicamente,
para ver si hay un dolor en el embarazo, en las zonas pélvicas, dolor pélvico. Aquí nos vamos a enfocar en la articulación coxal. Okay. El paciente se encuentra de cúbito supino. Lo que vamos a hacer es, el lado que vayamos a hacer la prueba, ya sea derecho, izquierdo, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es hacer una flexión de rodilla en 90 grados y una extensión de cadera. Ok. Vamos a situar una mano sobre la rodilla y la otra mano se va a encontrar sobre la articulación de la pelvis o la articulación sobre lo que son las crestas, como quieran agarrarlo. Que evite la aducción de cadera al hacer esta prueba. Lo que vamos a hacer es una fuerza axial o una fuerza axial o longitudinal sobre el fémur. Vamos a aplicar una fuerza hacia el fémur, y si al hacer esta prueba hay dolor en esta zona de la que la rodilla está flexionada, la prueba es positiva. Pero si no hay dolor, esta prueba es negativa. Por lo regular es un 80% seguro que el dolor que se genere al hacer esta prueba sea en esta zona, en la zona pélvica, y va a ser un 81% que va a sentirse mucha sensibilidad en esta zona. Es una prueba muy específica para el dolor pélvico posterior, es decir, en esta zona. Bueno, empezamos con el test de Gansling, no sé mal. Ok. Este test vamos a pedir al paciente que llegue hasta la orilla de lo que es la camilla. La pelvis debe de quedar a orillas de la camilla, a orilla. Y lo que vamos a hacer, dependiendo de la zona que vamos a explorar, es la que se va a tratar. Okay. Una pierna va a quedar en extensión en el aire, mientras la otra la vamos a llevar a una flexión y llevándola hacia el abdomen. Okay. Mientras la otra vamos a hacer una hiperextensión o una presión hacia caudal sobre la rodilla, provocando a ver si no hay un dolor en la articulación, y dependiendo en la articulación que vamos a estar trabajando, vamos a ver si hay dolor o no. Si el dolor es positivo, si hay dolor es positivo, si no hay dolor es negativo. Como repito, una rodilla se va a hacer en flexión de cadera, flexión de rodilla, 90 grados, y la vamos a llevar hacia el abdomen. La otra que va a quedar, puede decirlo así, coloquialmente, colgando, haciendo una extensión de cadera. Vamos a hacer una hiperextensión, provocar una hiperextensión de cadera. Esto va a generar sobre la rodilla, hacer una hiperextensión, va a generar, si genera un dolor es positivo, si no es negativo, dependiendo de lo que nos dé la prueba. Una para el abdomen y la otra pierna, una pierna para el abdomen y la otra hiperextensión. Y lo mismo, cambiamos la otra pierna, hacemos una flexión de cadera, flexión de rodilla, llevamos al abdomen, la otra una extensión de cadera, una hiperextensión, provocamos, y si hay dolor se trata. Si hay dolor es positivo, si no hay dolor es negativo. Seguimos con el otro test de distracción. Este test de distracción se va a hacer sobre las crestas ilíacas en la persona embarazada. Lo que vamos a hacer, vamos a cruzar las manos, en mi caso van a ser los pulgares, los vamos a cruzar y vamos a hacer una tracción lateralmente de cada lado. Si hay un dolor en el ligamento, los ligamentos anteriores de las articulaciones sacroiliacas, al hacer lo que es la distracción para cada lado lateral, una tracción lateral en cada cresta, si hay un dolor, es decir que el test es positivo. Si no hay un dolor, el test es negativo. Bueno, seguimos ahora con el test de compresión. Este test vamos a hacer una compresión sobre la articulación que vamos a tratar de pelvis, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Lo que vamos a hacer en la camilla, el paciente va a estar de cúbito lateral,
no importa de qué lado, si cúbito lateral izquierdo, cúbito lateral derecho, te tienen que evaluar las dos zonas. Ok, de aquí, ¿qué va a hacer el paciente? Con una ligera flexión de cadera y una ligera flexiones de rodilla, vamos a poner al paciente. En mi caso, pues no puedo poner toda la mano, pero es cruzar las manos sobre la zona de pelvis, cruzar la mano y asentar nuestro pecho sobre las manos y aplicar una presión en esta zona. Si existe un dolor cuando hacemos presión en la zona de la articulación, es decir que el test es positivo. Si no hay dolor, el test es negativo. ¿Sí? Por eso aplicamos una presión sobre las crestas ilíacas o la zona pelviana, la porción pelviana, y si el test es positivo si el test da positivo cuando hay dolor al hacer presión, o es negativo cuando hacemos presión, no hay dolor. Ok, ¿entendido? Bueno, ahora seguimos con el test de empuje, que es el último, si no estoy mal. El paciente va a estar en bipedestación, y del lado que vayamos a evaluar, ya sea el derecho o el lado izquierdo, vamos a poner una pelota a un lado, y lo que se le va a decir es que le empuje haciendo una aducción. Si al hacer este movimiento hay un dolor, es decir que el signo es positivo. Al igual que el otro lado, se debe hacer la prueba. Se le va a pedir que empuje en modo de aducción lo que es la pelota, y si hay dolor al hacer este movimiento, es decir que el signo es positivo, y si no hay dolor, el signo es negativo. Para terminar con los test de provocación, tenemos el test de Fabre de Patrick. Este test vamos a encontrar al paciente de cúbito supino. Vamos a hacer una flexión de cadera, una flexión de rodilla, una abducción de cadera, y que el talón toque con la otra pierna o con la rodilla de la otra pierna. Si al hacer este movimiento hay un dolor ya sea en la sínfisis del pubis o en la articulación sacroiliaca, es decir que descartemos problemas de cadera o una patología de cadera, porque el dolor es pélvico, y eso nos da positivo si hay dolor y negativo si no hay ningún dolor o incurrencia en lo que es la sínfisis de pubis o las articulaciones sacroiliacas. Ahora empezamos con los test funcionales. Esto van a ser mayormente que alteren una función, haya un dolor en la función de ciertos movimientos o de ciertas articulaciones o músculos. Empezamos con test de movimiento lumbares repetidos. Se va a usar el famoso Mackenzie, que son extensiones y flexiones de lo que es la zona lumbar. Claro, en esta prueba se van a hacer de dos maneras: en bipedestación, o sea, parados, y de cúbito lateral. En bipedestación va a ser lo mismo. Vamos a tratar de hacer una extensión, una flexión y extensión de lumbares, al igual que de cúbito lateral. Vamos a tratar de hacer una extensión de los músculos lumbares, de las articulaciones lumbares, de cúbito lateral. Pueden haber de dos maneras. Puede ser que el dolor se irradie, o sea, que de aquí se irradie distalmente, ya sea a la zona de piernas. Puede haber que sea un cambio de dolor de distal, que sea, no sé, me duele en glúteos, y después proximal cuando hace la flexión extensión sea directamente en zona lumbar. Y si cualquiera de las dos quede, o un dolor en la zona lumbar, es decir que el test es de un signo positivo. Seguimos ahora con el test de Trendelenburg modificado. Este test, el paciente va a estar en bipedestación, va a hacer una flexión de cadera que mantenga 90 grados,
igual una flexión de rodilla a 90 grados. Si al hacer y al mantener este movimiento hay un dolor en la zona sacroiliacas, es decir que es de signo positivo, pero si este no genera ningún dolor, es decir que el signo es negativo. Ahora seguimos con el test de elevación activa del miembro inferior en extensión. Aquí el paciente se va a encontrar de cúbito supino. Le vamos a pedir que haga una separación o una aducción de 20 centímetros de separación entre pierna y pierna. La pierna que vamos a evaluar se le va a pedir que eleve 20 centímetros arriba de la camilla. Es decir, vamos a tratar que haga una flexión de cadera manteniéndola 20 centímetros arriba de la camilla. Si al hacer esto se puntúa con 6 puntos, que va del 0 al 5, es decir, si el paciente, el 0 es que el paciente pueda separar 20 centímetros y elevar 20 centímetros, hay 0 es sin dificultad. Si vemos que el paciente le cuesta un poquito, no mucho, hacer este movimiento, la dificultad es mínima. Si vemos que hay una cierta dificultad al hacer estos movimientos de aducción y flexión de cadera, hay una cierta dificultad y se puntúa en 2. Si vemos que en verdad le cuesta bastante hacer este movimiento de separación de 20 centímetros, elevación de 20 centímetros de cadera, vemos que hay bastante dificultad, se puntúa como un 3. Si vemos que en realidad hay mucha dificultad, es decir, pues tiembla el miembro al hacer lo que es la aducción y la flexión de cadera, o simplemente sube y baja y no puede volver a subir, le cuesta subir bastante, o ya no, en verdad ya no puede el paciente, se puntúa con un 4, que es de mucha dificultad. Y el último, que es imposible, no puede ni hacer la aducción de 20 centímetros ni la flexión de cadera de 20 centímetros, no puede hacerlo el paciente, es decir que es imposible y se puntúa con un 5. Y esto se va a considerar dependiendo de cuánto sea el déficit que tenga el paciente. Del 0 al 3 es un déficit poco, y a partir del punto 4 en adelante, o considerando de 3, 4 y 5, ya es un punto muy importante para saber cuánta debilidad tiene el paciente y saber dónde se encuentra la debilidad y en qué zona. Seguimos con el test P4 funcional. ¿Qué es la función de este test? El paciente se va a encontrar de cúbito supino. Vamos a pedir que haga una flexión de cadera de 90, una flexión de rodilla de 90, y sus manos van a agarrar lo que es la rodilla. Me disculpa, aquí no llega, no llega. Y lo que va a hacer el mismo paciente es una presión hacia el fémur, una presión axial o longitudinal hacia el fémur, y esto va a dar positivo si existe un dolor en la zona de la articulación sacroiliaca, es decir, zona de articulación sacroiliaca, si hay un dolor cuando el paciente él mismo hace una presión hacia el fémur, una presión perpendicular o axial hacia el fémur, y esto nos va a indicar que es positivo si hay un dolor en la zona sacroiliaca, y si no lo hay, el signo es negativo. Seguimos con el test de extensión de una pierna en cuadrupedia. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El paciente se va a encontrar de cúbito prono y vamos a hacer que se ponga en 4, que se ponga a gatas o en 4 puntos. Ok, tenemos que se ponga a 4 puntos. Y lo siguiente que le vamos a pedir es que eleve una pierna, haga una extensión de cadera sin doblar rodilla. Se va a hacer una extensión de cadera sin doblar rodilla, y si esto genera un dolor o una molestia en lo que es la sínfisis del pubis, en esta zona, en la sínfisis del pubis, o en la articulación sacroiliaca, si no estoy mal, sí, es en las articulaciones sacroiliaca, esta prueba es positiva. Si no hay ninguna molestia, esta prueba es negativa, y esta va a ser dependiendo del lado que esté. Es decir, si yo elevo la pierna derecha, el dolor debe ser en la zona derecha. En cambio, si yo elevo la zona izquierda,
el dolor debe ser en la zona izquierda. Ahora vamos a hacer el test del puente elevado en una pierna. Este test se encuentra el paciente de cúbito supino y le vamos a decir que haga un puente o en su caso una elevación de cadera con las rodillas flexionadas, manteniendo lo que es el dorso de la espalda, la zona dorsal, pegada a la camilla. Este movimiento. Ok, vamos a hacer esto, ¿no? Un puente. De aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que eleve una pierna toda recta sin doblar nada y una extensión de cadera con extensión de rodilla. Y si hacer este movimiento al mantenerlo hay un dolor en la articulación sacroiliaca, en esta articulación sacroiliaca, es decir que el test es positivo. Si no lo hay, el test es negativo. Bueno, ahora seguimos con el test de empuje, que es el último, si no estoy mal. El paciente va a estar en bipedestación, y del lado que vayamos a evaluar, ya sea el derecho o el lado izquierdo, vamos a poner una pelota a un lado y lo que se le va a decir es que le empuje haciendo una aducción. Si al hacer este movimiento hay un dolor, es decir que el signo es positivo. Al igual que el otro lado, se debe hacer la prueba. Se le va a pedir que empuje en modo de aducción lo que es la pelota, y si hay dolor al hacer este movimiento, es decir que el signo es positivo, y si no hay dolor, el signo es negativo. Bueno, continuando con lo que son las técnicas, ahora vamos a valorar lo que son la zona abdominal y la zona torácica o del torso. Esto nos va a permitir ver cómo se encuentra la zona abdominal, es decir, si guarda la presión, si la línea alba se encuentra bien, si guarda la presión adecuada a la zona abdominal, si la faja abdominal no pierde presiones o la distribuye de mala manera, y la zona torácica más que nada si tiene la capacidad de mover las articulaciones adecuadamente sin que haya un problema en estas. Ok, empecemos con la prueba 1, que se nombra diástasis o elevación abdominal. ¿En qué consiste? El paciente se va a encontrar en la camilla de cúbito supino o boca arriba, con las rodillas flexionadas unos 60 grados y la planta de los pies tocando lo que es la camilla. Exacto. Ok. De ahí lo que sigue es poner sobre la línea alba. Vamos a ver dónde está la línea alba. No importa dónde te encuentres tú. Si el lado derecho, el lado izquierdo, no tiene ninguna importancia. Claro. La vamos a valorar de la apófisis xifoide. Ponemos ya sea 4 o 3 dedos, dependiendo del grosor de nuestra mano, grosor de nuestros dedos, más o menos 3-4 dedos. Ponemos el pulgar sobre esta y en la otra mano, el otro pulgar, ya sea la mano derecha, mano izquierda, va por debajo del ombligo, ya sea un dedo y medio o un dedo. Calcúlenle ustedes cómo más o menos está el grosor. Y de ahí se le va a pedir al paciente que haga una extensión de cabeza, o le decimos que vea hacia arriba, vea hacia atrás, como lo quieran decir, o que alce la cabeza, levante la cabeza o levante la mirada, como ustedes le quieran decir, para que el paciente entienda. De ahí, ¿qué pasa? Si vemos que la elevación abdominal, al hacer esto, el tronco que va a tratar de hacer, ponerse acorde a la cabeza, ponerse al mismo nivel para mantener lo que es una estabilidad. Si la elevación abdominal no nos saca los dedos, si no nos retira los pulgares de la línea alba, porque estamos aplicando lo que es una ligera presión, sentando, si no nos saca los dedos, es decir que no hay problema en la movilidad articular en la línea alba, hay una expansión normal. Pero si esta elevación, en lugar de hundirse, se hunde más los dedos, es decir que hay una elevación no natural o no funcional. Esto se puede, ya que en los pospartos, ya sea por cesárea o naturales, hay un desgarro muscular y esto provoca una debilidad o un problema en la funcionalidad. Si esta elevación se le denomina funcional, es decir, que con los pulgares, ya sabiendo palpar, ya sabiendo entender cuando hay una tensión muscular,
sentimos la tensión de la línea alba, pero esta no obtiene la fuerza para sacarnos los dedos o expandir y alzar los dedos de la línea alba, es decir que esta es una elevación funcional, es decir, hay una debilidad muscular, no un desgarro, no hay un problema, sino que hay que trabajar lo que es la fuerza en la línea alba o la fuerza en los músculos abdominales para que esta para que esta pueda sacarnos lo que es los dedos. Claro. Pasamos a la prueba 2, que es pruebas de presiones hipogástricas y subumbilical. Aquí la misma posición del paciente no cambia, de cúbito supino, viendo boca arriba, las piernas flexionadas o rodillas flexionadas 60 grados, con la planta de los pies tocando lo que es la camilla. Okay, perfecto. De aquí que sigue, ¿qué vamos a hacer? Aquí es más que nada observación y poder ver bien y saber valorar bien, entender cómo funciona esto. Vamos a pedirle al paciente que tosa. Al toser, esta va a crecer una presión infraumbilical, es decir, va a lo que es una contracción. Cuando tosemos, ¿qué tendremos que hacer? A hundir lo que es la zona abdominal, la zona infraumbilical, más que nada abajo del ombligo. ¿Qué va a pasar acá? Si le hacemos al paciente que tosa, para poder observar y poder saber qué está pasando, podemos ver si hay lo que es la reacción o la contracción infraumbilical. Perfecto. Si vemos que esto se abomba, es decir, se hace una bombita o se abomba, debemos entender que hay una hipoactividad en los músculos de lo que es del abdomen y estamos forzándolo a tener una reacción más rápida o que se repita más rápido por el modo de toser. En cambio, que si no vemos la reacción, es decir, que hay una debilidad muscular, y lo que no está provocando que haga lo que es la contracción infraumbilical de esta. Vamos con la prueba 3. Esta prueba, ¿qué va a valorar? Lo que es la hipertonía o la tonimetría del diafragma. Mayormente esto se le pide que se haga en un electrocardiograma, pero mientras se hace el electrocardiograma se hace la prueba y todo eso. Pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que muchos equipos están funcionando al mismo momento, muchos equipos situados en la zona de lo que es del tórax, no se puede hacer. Y esto se mide por 3 grados. Grado 3, grado 2 y grado 1. Va del mayor al menor. El grado 3, ¿qué se hace en esta prueba? En esta prueba se meten lo que son los pulgares por dentro de la que es los costales, por las costillas, se mete por dentro, donde termina, donde se encuentra el cartílago de las costillas. Ahí se van a meter lo que son los dedos, se introducen. Si esto no se puede hacer, es decir, tratamos de meter los dedos y no podemos porque hay demasiada tensión, hay una demasiada hipertonía, es decir que el paciente o la paciente se encuentra en una hipertonía de grado 3. Sí, se pueden introducir los dedos, pero le pedimos que al paciente haga una inspiración, o sea, meta aire a su cuerpo, una inspiración costal, es decir, que en lugar de inflar lo que es el abdomen, que decimos que se expande, no, expandemos lo que es ¿cómo se llama? Lo que son los costales, los huesos costales o las costillas se expanden. Y al hacer la inspiración, los dedos nos sacan los dedos, es decir que se encuentra una hipertonía grado 3. Ahora, la grado 1 es un poco más difícil, ya que no sabemos si hay hipertonía grado 1 o una hipertrofia leve, porque para esto hay que tener mucho campo clínico o mucho experiencia clínica, o si no hay un normotono, que es el normotomo, es que por más que intentes hacer lo que es la expansión torácica del músculo diafragmático, no se va a mantener, se mantiene un tono normal, es decir, ni se contrae, ni se expande, no pasa nada, ahí se mantiene. Ese es un normotomo, o una atrofia leve que es de apenita se siente y no se puede valorar. Por eso necesitamos mucha experiencia clínica de saber qué en realidad qué está sucediendo y poder saber si es grado 1 o una hipertrofia leve o un normotomo. Y eso ya es a base de experiencia y a base de campo clínico que nosotros vayamos teniendo. Pero grado 2 y grado 3 y grado 2 se pueden saber perfectamente sin ningún problema. Vamos con la prueba 4. Ok,
La prueba 4. Este nuevamente es la movilidad external. Vamos a poner al paciente en bipedestación o sedestación. Y le vamos a encontrarnos atrás del paciente. Vamos a poner una mano por delante sobre el esternón. Ojo, si vamos a trabajar con mujeres, para hacer esta prueba tenemos que pedir siempre permiso de poder tocar esa zona, ya que a veces algunas mujeres, por su busto, es un poquito más exuberante, un poquito más grande, pues tienden a tapar un poco más el esternón y pues se van a poder cohibir un poco. Por eso siempre hay que preguntar, ¿se puede? ¿No se puede? Si no se puede, es apenas tratar de tocar lo más que se puede el esternón, lo más pegado al manubrio, y tratar de sentir las movilizaciones. Si nos deja, con toda la educación posible, con nada más ser muy profesionales en ese ámbito, de meter la mano al esternón exactamente para que se pueda hacer la valoración y no haya ese problema de que pues me tocó, no me tocó, etcétera, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Vamos a poner al paciente ya sea en bipedestación o sedestación, y vamos a poner atrás de él. Si se encuentra en sedestación, una mano va a ir atrás, el de la zona torácica, entre lo que son las escápulas, se va a poner la mano, y la otra va a pasar por delante, ¿sí? La que va a pasar por delante va a ser como que el brazo va a hacer un cierto movimiento de palanca para hacer una ligera presión sobre el esternón y palpando con las yemas de los dedos lo que es el esternón. Se le va a pedir al paciente que haga una expiración y se va a medir lo que es la movilidad del esternón. Si la movilidad, vemos que hay una movilidad adecuada, no hay ningún problema, pero si vemos que no hay una movilidad en estos músculos, hay un problema, ya sea en articulación, ya sea un problema patológico, etc. Pero siempre repito, con todo el respeto y siempre que nada con la autorización del paciente, se tiene que hacer esta prueba. Ahora, valorando también lo que es el tono, vamos a hablar del tono contráctil de lo que es la vagina. Se mide por dos escalas, la escala de Oxford y la escala Perfect. La escala Oxford va del 0 al 5. ¿Qué nos dice esta escala? El 0 es lo mismo, introducir un dedo, ver que nos haga resistencia en la zona. ¿Y qué va a pasar? Ahí se va a valorar dependiendo de lo que nosotros sintamos. En la escala de Oxford va del 0 al 5, como explico. Introducimos el dedo índice. Le pedimos al paciente que haga una contracción del suelo pélvico, en específico los músculos de la vagina, hacer una contracción, y si esta contracción no se da o no hay, es 0. Si la contracción se empieza a sentir una leve tensión, una leve contracción, es grado 1. Si esta tensión aumenta un poquito más, es grado 2. Si esta tensión ya pasamos a 0, muy débil, 0 es 0, débil 1, muy débil es 1, débil es 2, de ahí pasamos a moderada, que es el 3. Aquí ya la contracción se mantiene y se puede repetir 3 veces sin problema y se sigue manteniendo la misma tensión. Moderada, buena y fuerte, se marcó. Ok, la buena, vamos a pedir que el paciente haga una contracción resistida. Puede resistir de 4 a 5 veces más esa fuerza. Puede hacer la contracción, la misma contracción resistida 4 o 5 veces. De ahí tenemos la fuerte, que es ya es una contracción fuerte y que la puede resistir más de 5 veces, la puede resistir, provocando la misma fuerza sin ningún problema. Pues va 0, débil, muy débil, moderada, mantenida, buena y fuerte. Así, 0, 1, débil, muy débil, 2, débil, 3, moderada, 4, buena y 5, fuerte. ¿Sí? El acero no genera ni un dolor, no hay ni una fuerza, débil que apenas muy débil que apenas se siente la tensión. 2, muy débil que esa tensión pueda aumentar un poquito más de la tensión de grado 1. 3, que es moderada, que puede repetir la misma tensión, mantiene una tensión de contracción y la puede mantener 3 veces seguidas sin perder esa contracción. Buena, que puede mantener la de tensión con resistencia y la puede resistir de 4 a 5 veces manteniendo la misma
contracción y la misma fuerza, y fuerte, que es una contracción fuerte, la puede mantener con resistencia de más de 5 veces. Ahora pasamos a la perfect. La P se divide por P, E, R, S, T, F, S, T. Ok. La perfect. P es correspondiente a la escala Oxford, que nos permite valorar la fuerza en la que llegó el paciente. La E es la fuerza que tiene el paciente sin perder cuánto tiempo tarda en mantener esa fuerza, es decir, te mantiene la fuerza durante un tiempo y cuánto tiempo tarda, y esa es la E. La R es cuántas veces repetidas puede hacerlo durante 4 segundos sin perder lo que es la contracción, es decir, hace una contracción ahorita, esperamos 1, 2, 3, 4, vuelvo a contraer, vuelvo a soltar, 1, 2, 3, 4, vuelvo a contraer, vuelvo a soltar. Cuántas veces repetidas puedes hacerlo. Y la F se descansa 1 minuto y el paciente vuelve a hacer otra, la paciente, perdón, vuelve a hacer una contracción, y cuánto tiempo puede durar haciendo esa contracción si caiga una pérdida de fuerza. Y lo que sobra, la EST, es la evaluación antes de, para saber con qué fuerza llega el paciente, saber que toda esa fuerza está adecuada y poder valorar bien, y que el tratamiento sea individualizado. Es decir, la ST es antes de la PERF, para saber más o menos cómo el paciente llega a nosotros. Continuando con lo que es la valoración, ahora vamos a pasar con la valoración del tono global de lo que es la vagina. Aquí se va a pedir al paciente cúbico de estación con las piernas abiertas, permitiéndonos ver a la vagina, siempre con respeto y con autorización del paciente. Nos vamos a poner nuestro guante de látex, vamos a poner gel lubricante hidrosoluble ya en la zona en la vagina y en el guante. Lo que vamos a hacer es, con el dedo índice se va a poner en forma de gancho, se va a introducir en la zona de la vagina y se va de cara dorsal yendo hacia arriba, es decir, el dorso hacia pegado a lo que es la pared vaginal de la zona de arriba superior, y vamos a aplicar ligera tracción y jalando. Pueden pasar 3 cosas: puede haber hipertonía, hipotonía o nomotono. La hipertonía es decir que nos va a poner cierta resistencia a jalar lo que es la pared y el músculo de la vagina. Hipertonía es decir que va a haber una deformidad porque los músculos no están como deben de ser, no contraen, no tienen la contracción debida y se deforma al hacer la tracción. Va a haber una deformación en lo que es la cavidad vaginal. Y nomotono es decir que se va a mantener un tono, no va a haber ni deformidad, no va a haber ni que nos dé ni que sentamos que nos cuesta hacer la tracción, sino va a ser una tracción normal, en el mismo tiempo que estemos haciendo la tracción se va a mantener un tono estable y sin problema. Valorando lo que es siguiendo la valoración, pero ahora vamos a ver lo que es la zona del perineo. Que es la zona del perineo, la zona entre la vagina y el ano, el espacio que hay entre estos dos, que se le llama la zona del perineo. Aquí que se va a hacer es por medio de un hisopo, o ¿cómo se le puede decir? Un cotonete, para los que no sepan qué es un hisopo, un cotonete. Vamos a poner nuestros guantes de látex, la misma posición que fue como para valorar tono y contractilidad del tono de lo que es la vagina. Se va a poner paciente cúbito supino, piernas abiertas, siempre es mantener el respeto, nuestra calidad como oficios, y mantener el respeto de lo que se va a hacer y ser muy profesionales con lo que estemos haciendo, y siempre con el permiso más que nada de la paciente. Ok, con el hisopo lo que vamos a hacer es valorar lo que es las respuestas motoras que van a traer las zonas sensoriales o neurológicas de S2, S3, S4 y hasta S5, o los dermatomas S2, S3, S4, S4, S5. ¿Sí? Ok. Primero que nada vamos a pasar de arriba hacia abajo lo que es el hisopo, o también se puede usar una aguja de valoración, pero por lo general siempre es un hisopo. Se va a pasar el hisopo en esa zona
se va a pasar el hisopo y lo que debemos de ver es una contracción anal. Ese reflejo que debemos de tener al pasar el hisopo sobre la zona perineal y al hacer también ciertos golpeteos, sino como presiones. Vas a presionar, vas a ir bajando, haciendo cierta presión, presionas y bajas un poquito, presionas y bajas, y debe haber una contracción anal. Otro reflejo que también vamos a valorar es el reflejo tos y contracción anal. Este reflejo le pedimos al paciente que tosa, y lo que debemos de ver es también una contracción anal visualmente. Todo es visual, todo siempre va a ser visual en esta zona de valoración, tanto el hisopo como la prueba de tos, contracción anal. El del hisopo es ligera presión y vamos bajando poquito, y vamos a ver lo que es la contracción motora de S2, S3, S4 y S5, que es una contracción anal. Y el otro va a ser por una prueba de tos. Vamos a pedir al paciente que tosa. Al momento de toser vamos a ver una contracción anal en esta zona, y esto vamos a tomar apuntes, y esto también en nuestra zona. Al igual que tenemos que tener en cuenta de las cicatrices, de que si hay una afectación en el pie, si hay una irritabilidad, etcétera. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Estar fijándonos muy claro, porque para saber cómo llegó el paciente antes de esto, y que no vaya a suceder un altercado de que nosotros le provocamos tales cosas.